Bienvenidos a la tercera parte de aportes energéticos. En esta oportunidad veremos la fermentación ruminal. El proceso de digestión en los rumiantes se realiza principalmente en el rumen a partir de la fermentación microbiana. Esta actividad fermentativa la llevan a cabo principalmente las bacterias anaeróbicas ruminales. En ese sentido, el proceso de degradación se basa en dos etapas. Una etapa es la exoenzimática, que se desarrolla por fuera del cuerpo bacteriano, y la segunda etapa es la endoenzimática, que se produce dentro de los microorganismos. La etapa exoenzimática comienza con la conformación del consorcio bacteriano y el desarrollo del glicocálix, que es una estructura polisacárida que permite a los microorganismos adherirse al sustrato que van a degradar. El paso siguiente consiste en excretar enzimas que comienzan a desdoblar las macromoléculas hasta mono o disacárido, aunque principalmente podemos decir que se obtiene glucosa. Una vez que la glucosa ingresa al cuerpo bacteriano, comienza la etapa endoenzimática, donde se produce en primera instancia glucólisis, hasta la obtención de ácido pirúvico. Esta vía es común para todos los tipos de bacterias. A partir del ácido pirúvico, y dependiendo del tipo de bacteria que se trate, el metabolismo bacteriano se encarga de sintetizar su propio protoplasma, generando en el proceso como desecho ácidos grasos volátiles, y en el caso de bacterias celulolíticas va a ser ácido acético. Las bacterias sacarolíticas excretan butírico y las bacterias amilolíticas excretan principalmente propiónico. Además, se produce dióxido de carbono y, en algunos casos, metano. A modo de síntesis, podemos decir que los microorganismos ruminales degradan el alimento para obtener energía y nutrientes necesarios para poder reproducirse, crecer y formar su propio cuerpo. Esta masa microbiana, cuando es arrastrada con el contenido ruminal, aporta al animal proteína microbiana, que es parte de la proteína que va a ser utilizada y aprovechada por el animal. La clasificación de los hidratos de carbono en azúcares, almidón y pared celular o fibra se debe a su diferencial tasa de aprovechamiento, por un lado, y al producto final que se obtiene de estos. En el caso de los azúcares, que es la fracción soluble, su tasa de fermentación es altísima, es atacada principalmente, como dijimos, por las bacterias sacarolíticas, dando como producto final ácido butírico. Por otro lado, una característica de esta vía de producción de ácido volátil es la eliminación al medio ruminal de 4 moléculas de hidrógeno que favorecen la producción de metano. En el caso del almidón, que es atacado principalmente por las bacterias amilolíticas, la producción de propiónico es el ácido graso volátil generado por este sustrato, y en este caso no se liberan protones al medio, sino que por el contrario esta vía utiliza 4 átomos de hidrógeno. En el caso de la fibra, que es atacada principalmente por las bacterias celulolíticas a una tasa mucho más baja, produce principalmente, como producto final de esa fermentación, ácido acético,
y es la principal vía por la que se producen protones al medio, se liberan protones al medio, y serían los que aportarían sustrato a la formación de metano a través de las bacterias metanogénicas. Las bacterias ruminales necesitan para reproducirse y nutrirse nitrógeno, que en general lo obtienen en la forma de amoníaco principalmente, que proviene de la degradación de las proteínas, polipéptidos, péptidos y aminoácidos. Y también necesitan energía, la cual deriva de los carbohidratos degradados a nivel ruminal. De la utilización del amoníaco y la energía, las bacterias obtienen los nutrientes necesarios para reproducirse y a producir su propio cuerpo, su propio protoplasma, generando residuos, los cuales después excretan en forma de ácidos grasos volátiles, AGV, y también generando dióxido de carbono y metano. El metano en el rumen se produce a partir del dióxido de carbono y de los átomos de hidrógeno que se desprenden de la producción de los ácidos grasos volátiles. Hay un gran número de enzimas y cofactores que combinan estas dos estructuras, el dióxido de carbono y el dihidrógeno, para formar metano. Este metano generado en el rumen es una forma de evacuar el hidrógeno que se genera en el proceso de fermentación, y son las bacterias metanogénicas las que usan esta molécula de dihidrógeno como fuente de energía. La cantidad total y la proporción relativa de cada AGV que se produce en el rumen va a depender del tipo de dieta que esté consumiendo el animal, ya que esto va a priorizar la actividad de determinadas bacterias dentro del rumen. Una dieta a base de forraje, donde la actividad principal es la celulolítica, va a dar bajos niveles de AGV con mayor proporción de ácido acético. Y una dieta con mayor contenido de almidón es una dieta que va a dar mayor cantidad de ácidos grasos totales, debido a que el grado y la tasa de fermentación es mayor, pero también van a cambiar las proporciones de ácidos grasos volátiles, disminuyendo la proporción relativa de acético y aumentando considerablemente la proporción de propiónico. Acá podemos observar el efecto de la dieta sobre la proporción de los diferentes AGV. Partiendo de una dieta con 100% forraje, vemos que el ácido graso volátil que mayor se encuentra presente es el acetato, debido obviamente a la fermentación de la fibra por parte de las bacterias celulolíticas. A medida que aumenta el nivel de grano en la dieta y disminuye obviamente el nivel de fibra, vemos que el nivel de acético va reduciéndose y va aumentando el nivel de propionato. En el caso del butírico, como los niveles de azúcar en la dieta no se modifican sustancialmente, es el AGV que más estable permanece a medida que la dieta se va modificando. Muy poca glucosa es absorbida en el tracto posterior al rumen. Esto es debido a que, como el almidón se degrada principalmente en el rumen, es muy poco el almidón que pasa al intestino para ser digerido. Pero, no obstante, el rumiante necesita glucosa para poder producir, pero esta la saca principalmente a partir de la gluconeogénesis que se realiza en el hígado, principalmente
de la transformación del propiónico, pero también a partir de proteínas o también puede ser del glicerol y del ácido láctico. Retomando el proceso de digestión del almidón a nivel ruminal, como dijimos anteriormente, las bacterias amilolíticas son los principales microorganismos que fermentan el almidón. Se adhieren y colonizan los gránulos de almidón y, como vimos anteriormente, lo hacen formando consorcios o conjuntos bacterianos y atacando el sustrato de esa manera. Pero también intervienen en la digestión del almidón los protozoos y en el caso de los hongos, si bien no atacan directamente el almidón, pero permiten lesionar las paredes de los granos para que el resto de los microorganismos tenga mejor acceso a los gránulos de almidón. La digestión del almidón en el rumen puede variar tanto su tasa como su grado de digestión dependiendo de estos 4 factores. Por un lado, la procedencia del almidón, el procesamiento del grano, la composición de la dieta y la adaptación de los microorganismos a nivel ruminal. En el caso de la procedencia del almidón, no es lo mismo el almidón del endosperma de un grano de un cereal de invierno en relación a al almidón que forma parte del endosperma de un grano de un cereal de verano. Así, por ejemplo, el almidón contenido en el grano del trigo tiene una fermentación mucho más rápida, más explosiva en relación al almidón que se encuentra en el grano de maíz. Esto se debe al tipo de endosperma almidonoso de estos dos granos, en donde en el caso del maíz, que es el grano más usado en la alimentación de bovinos, el gránulo de maíz tiene un endosperma harinoso con mayor proporción de endosperma córneo. Esto es gránulos de almidón con una conformación de mayor proporción de amilosa en relación a amilopectina, por un lado, y por el otro lado, el endosperma de tipo córneo presenta una matriz proteica con una proteína de tipo prolaminas que tienen baja degradabilidad ruminal. Eso hace que el acceso de las enzimas microbianas al gránulo de almidón sea más lento debido justamente a esta matriz proteica. En el caso del procesamiento del grano de almidón, obviamente si el grano está entero, sin ningún tipo de fisura, es mucho más lenta su aprovechamiento que si el grano estuviera partido o aún molido, en donde se aumenta la superficie de ataque y las enzimas de los microorganismos pueden acceder mucho más fácilmente. En términos de composición de la dieta, dietas más balanceadas entre el nivel de proteína y de energía que está disponible para los microorganismos ruminales. Esto permite que la actividad microbiana sea mayor y por ende la digestión del almidón mejore sustancialmente. Y obviamente la adaptación de los microorganismos del rumen que se van adaptando a los cambios de dieta, esto les permite a los microorganismos justamente ir adaptándose a cambios en la dieta, de modo de ir mejorando su actividad en función de los distintos nutrientes que quedan disponibles según el cambio de la dieta. Analizando la degradación ruminal del almidón de distintos granos, en este caso partidos, podemos ver cómo los granos de cereales de invierno tienen mayor tasa de degradación
que los granos de cereales de verano como es el sorgo y el maíz. En este caso se modificó el procesamiento, evaluando los mismos granos pero molidos finos. Los granos de cebada fueron los más afectados, aumentando significativamente su velocidad de degradación. El almidón del grano de trigo prácticamente no respondió al mayor procesamiento, ya que las características del almidón, proveniente de un endosperma principalmente de tipo harinoso, presenta una degradación explosiva, por lo que pasar de partido a molido fino no tiene mucho impacto en la tasa de degradación, que de por sí es elevada. En el caso del maíz y del sorgo, el molido, si bien aumenta la superficie de exposición al ataque microbiano, también aumenta la velocidad de pasaje, lo que hace que no se mejore la degradabilidad ruminal. Entonces, teniendo en cuenta el grado de procesamiento o el tipo de procesamiento, podemos ver cómo a medida que aumenta el procesamiento de los granos, mejora mucho más el aprovechamiento del almidón a nivel ruminal y disminuye su capacidad pasante al tracto posterior. En ese sentido, un grano entero es el que tiene menor aprovechamiento a nivel ruminal a medida que al partirlo y exponer la superficie de ataque mejora la degradabilidad ruminal. Si además lo aplastamos o lo molemos, ya va aumentando cada vez más su aprovechamiento. El tratamiento de vapor también sigue aumentando su capacidad de digestión ruminal, y el ensilado del grano húmedo es el que podríamos decir mayor tasa de degradación tiene a nivel ruminal. El almidón, que no es degradado en el rumen, pasa al tracto posterior y continúa su digestión a nivel del intestino delgado mediante la descarga de enzimas como amilasa pancreática, que es descargada a nivel del duodeno. Acá el almidón es desdoblado en estructuras más pequeñas como oligosacáridos, que continúan también su digestión a través de la secreción de enzimas entéricas de tipo oligosacarasas, desdoblando estas estructuras hasta glucosa, la cual luego es absorbida a nivel del yeyuno, pasando a sistema porta y de ahí al hígado. En resumen, podemos ver que el almidón puede ser digerido en distintas partes del tracto digestivo. Sin embargo, el rumen es el órgano del tracto digestivo en donde se realiza preferentemente la digestión del almidón, en donde podemos ver que en sí mismo no existen limitantes, pero sí, según la tasa y el grado de digestión que tenga el almidón, podría generar problemas en el mantenimiento del pH. Por otro lado, a nivel ruminal podemos ver que la digestión del almidón puede estar afectada por la estructura del grano, teniendo en cuenta, como vimos anteriormente, que el endosperma, en donde está contenido el almidón, no es igual en todos los granos, siendo algunos mucho más fáciles de degradar, como es, por ejemplo, el grano de trigo, en relación a los granos de los cereales de verano, como el maíz y el sorgo. Y por otro lado, pero esto tiene que ver más que todo con problemas a nivel de vacas lecheras. Cuando acá dice problemas de alto porcentaje de propiónicos, no es que haya un problema en sí mismo, sino esto puede generar problemas en la síntesis de la leche, generando una leche con bajo contenido de sólidos probablemente. Pero no es un problema per se a nivel de la digestión del almidón.
En relación a la digestión en el intestino delgado es más limitada, ya que la cantidad de enzimas en este órgano es mucho más reducida, en el caso de una baja cantidad de amilasa, como también enzimas entéricas también reducidas. Por el otro lado, la tasa de pasaje por el intestino delgado hace que no sea el tiempo adecuado para que se digiera correctamente el almidón que puede estar presente en el intestino delgado. También se ve afectada la absorción, ya que el intestino delgado no está adaptado a recibir grandes cantidades de almidón, por lo tanto la absorción de glucosa a nivel intestinal también se ve limitada. Y como dijimos recién, no solamente es baja la cantidad de amilasa pancreática disponible para la digestión del almidón, sino también las enzimas sintetizadas por el propio intestino delgado se encuentran reducidas. En el caso del intestino grueso, la situación es más limitante todavía, siendo que el órgano dentro del intestino grueso encargado o donde podría desarrollarte la digestión del almidón o el almidón que quedara todavía disponible es en el ciego. En este caso, el ciego tiene una capacidad mucho más reducida en cuanto a fermentación en relación al rumen. Por otro lado, podríamos decir que una fermentación a este nivel es indeseable, ya que el aprovechamiento de los productos finales de la digestión en este órgano no sería adecuado, no sería deseable, y obviamente también el tiempo de permanencia a nivel del ciego del almidón también sería inadecuado. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos tratar de que la mayor digestión del almidón se dé justamente a nivel ruminal. La sincronización de la energía aportada por el almidón digerido con el nitrógeno derivado de la degradación de la proteína de la dieta mejora la actividad de los microorganismos y por ende aumenta la síntesis de proteína microbiana y disminuye la concentración de amoníaco tanto en el rumen como en la sangre. Tomemos un descanso y continuamos con el próximo video de aporte energético.